Bienvenidos a mi canal, muchachos. En este video vamos a tratar de explicar de manera sencilla cómo se desarrolla el método simplex. Bien, este método en realidad de simplex no tiene nada, es un método que tiene muchos pasos, pero se podría decir que estos son fáciles, ¿no? Así que vamos a tratar de explicarlo de una manera muy práctica. Tenemos aquí un problema de optimización, específicamente hablando es una maximización. Tenemos tres restricciones, como vemos acá. Como siempre, hay desigualdades. La idea de este método es romper dicha desigualdad, ¿no? Y tenemos, para este caso, dos variables, x1 y x2, a los que a partir de ahora vamos a llamar variables básicas, ¿no? Entonces, ¿por qué las llamamos variables básicas? Porque además tenemos variables de holgura. ¿Qué es una variable de holgura? Es una variable que se va a crear para generar una igualdad en dicha restricción, ¿no? Por ejemplo, si queremos que las tres restricciones sean iguales a su coeficiente de restricción, de dicha restricción, 20, 20, 10, tenemos que agregar una variable ficticia a la que llamaremos variable de holgura, ¿no? Va a haber una variable de holgura S1 para la primera restricción, una variable S2 de holgura para la segunda restricción y la tercera variable de holgura S3 para la tercera restricción. De ese modo, esta variable cumple la función de simular una cantidad muy insignificante que nos genera una igualdad con dicha restricción. Pero no solamente vamos a igualar al coeficiente de restricción a nuestras tres restricciones, ¿no? Valga la redundancia. También vamos a hacer lo mismo con la función z. Pero como ven, z no tiene un coeficiente independiente, ¿no? Para eso vamos a tener que agregar el 0, ¿no? Que siempre está ahí de manera tácita, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es todas las variables y sus respectivos coeficientes que están del lado opuesto de z van a pasar hacia z, pero obviamente ya pasarían de forma negativa. Y de ese modo ya podemos decir que z también está igualado a un coeficiente, ¿no? Ah, pero ustedes dirán, profe, ¿y dónde está el S4 que debe ir acá? Pues no olvidemos que las variables de holgura tienen como objetivo generar una igualdad, como z ya era igual a la dicha ecuación, entonces no requiere agregarse una variable de holgura, en este caso S4, porque ya existe una igualdad. Bien, una vez que nuestras inecuaciones se igualaron al coeficiente de la restricción y se convirtieron en ecuaciones, podemos crear ahora nuestra tabla simplex, la cual tiene la siguiente forma. Como columnas tenemos las variables, empezando por la función z, las variables básicas x1, x2, y también las variables de holgura. Finalmente, la columna que corresponde al coeficiente de la restricción. Y como filas, la variable S1, S2, S3, quiere decir las variables de holgura, y la función z. Llenamos esta tabla con las constantes que acompañan a nuestras variables. Por ejemplo, z en F1 no existe, por lo tanto su constante es 0, ¿no? Aquí vamos a ver que el F1 me genera S1, donde z es 0. X1 está acompañado de la constante 4, a X2 lo acompaña la constante 2, S1 lo acompaña la constante 1. En el caso de S2 y S3 no existen en la función 1, por lo tanto el coeficiente que las acompaña es 0, y finalmente el coeficiente de restricción es 20. Vamos a hacer lo mismo para la segunda fila, que depende de la función f2, donde vemos que la constante que acompaña a z también es 0, 8 acompaña x1, 8 acompaña x2, y luego también hay un s1 que tiene 1, en el caso, 0, S2 1, S3 0 y coeficiente de restricción de la fila 2 también es 20. Lo que tenemos que hacer acá es sencillo, ¿no? Simplemente llenar las constantes que están acompañando a dichas variables, ¿no? Vemos que en F3 solamente hay un 2 que acompaña a X2 y un 1 que acompaña a S3. Las demás, las constantes, son 0 y el coeficiente de restricción es 10. Ahora pasamos a Z. En el caso de z, vemos que sí existe, ¿no? Por lo tanto, la constante que lo acompaña es 1. En el caso de x1, lo acompaña la constante menos 10. x2 es acompañado por la constante menos 20. Y luego no tenemos ninguna otra constante en la función z, ¿no?
Ahora, siguiente paso es encontrar la columna pivote. ¿Pero qué es la columna pivote? Dice que dentro de nuestra tabla simplex es aquella columna con el valor más negativo en la fila de la función z, que es esta última. Como vemos, el valor más negativo es este, menos 20. Quiere decir que en esta columna x2 vamos a encontrar nuestra columna pivote, ¿no? Esta es nuestra columna pivote, ya que tiene el valor más negativo dentro de la fila de z. Que sigue, encontrar la fila pivote. Es la fila que tenga el menor valor luego de dividir la constante de la restricción entre la variable de la columna pivote. Vamos a la fila número 1, S1. El coeficiente de la restricción es 20. Y 20 entre 2, que es la columna pivote, me da 10. Luego 20 entre 8 me da 2.5. 10 entre 2, 5. Y por lo tanto vemos que de estos tres valores, el más bajo es el que corresponde a S2, cuyo resultado es 2.5. Ah, pero alguno dirá, Inge, ¿y no vamos a dividir Z? No, para calcular la fila pivote no se toma en cuenta el valor de Z, ya que lo hemos igualado a 0 y siempre terminaría siendo un valor nulo, ¿no? Bien, ahora, ya que hemos encontrado nuestra fila pivote, vamos a ver el último elemento, que es el elemento pivote. Este elemento no es nada más que la intersección entre mi fila pivote y mi columna pivote, ¿no? Que en este caso termina siendo el número 8. Así que este, señores, la fila S2 es mi fila pivote y por lo tanto va a ser también mi fila saliente para la próxima tabla. Bien, una vez que tenemos terminada la tabla 1, vamos a pasar con la tabla número 2, que tiene las mismas columnas que la 1, pero va a haber una diferencia en las filas. La fila S1 desaparece y va a ser reemplazada por la fila entrante X2. ¿Por qué X2? Porque corresponde a la columna que tenía el elemento pivote. ¿Y cuáles son estos valores de esta nueva fila? Los valores serán los mismos de la fila saliente, pero divididos entre el elemento pivote. Como recordamos de la tabla 1, la fila S2 la vamos a copiar por igual, pero va a ser dividida entre los elementos, o entre el elemento pivote, ¿no? Cada una de estas constantes se divide entre 8, ¿no? Y de ese modo ya tenemos nuestra fila entrante. Ahora bien, viene la parte que requiere un poco más de concentración, que es el cálculo de las filas nuevas para S1, S3 y también para Z, ¿no? En este caso, la fila nueva es la fila vieja menos la multiplicación del coeficiente pivote de la fila por la fila entrante. De repente que no se entiende mucho, ¿no? Pero esto lo vamos a entender rápidamente en el desarrollo de estas filas nuevas. Empecemos con S1. La nueva S1 dice que es igual a la fila vieja S1, esta que estaba acá, menos la multiplicación del coeficiente pivote de la fila S1 vieja por la fila entrante. Vamos por partes. La fila vieja, ¿no? La que teníamos en la tabla número 1, 0, 4, 2, 1, 0, 0, 20. La vamos a copiar tal cual. Y ese valor va a ser restado entre la multiplicación del coeficiente pivote, el coeficiente pivote de la fila vieja S1, que vamos a ver acá, es el número 2, ¿no? Ya que la fila S1 se intersectaba con la columna pivote en este punto, ¿no? Por lo tanto, este 2 corresponde al coeficiente pivote de la fila S1 y lo vamos a copiar, ¿no? Luego tenemos la fila entrante. La fila entrante va a ser X2, la que acabamos de calcular hace un momento. La copiamos igual y tenemos lista nuestra pequeña fórmula para poder calcular los nuevos valores de S1. 0 por 2, 0. 0 menos 0 me da 0, ¿no? Luego seguimos 2 por 1, 2. 4 menos 2, 2. 2 por 1, 2. 2 menos 2,
0. 2 por 0, 0. 1 menos 0, 1. 2 por 1 octavo, 1 cuarto. 0 menos 1 cuarto me da 1 cuarto, ¿no? Y así vamos calculando hasta el coeficiente de la restricción, ¿no? 2 por 5 medios, 5. 20 menos 5 me da 15, ¿no? Y estos valores finales lo copiamos en la nueva S1. Ahora, para S3 vamos a hacer lo mismo. Copiamos la fila vieja S3, la que estaba en mi tabla número 1, y vamos a restar el coeficiente de la fila vieja S3, que en este caso también resulta siendo un número 2, multiplicado por la fila entrante, que es la misma que en el caso de la fila vieja S1, ¿no? Sigue siendo X2. Copiamos y empezamos a calcular. 2 por 0, 0. 0 menos 0 me da 0. Y así vamos copiando cada uno de los valores. Primero multiplicamos y luego a la fila vieja le restamos la multiplicación del coeficiente de la fila por la fila entrante. Tenemos finalmente, en el caso del coeficiente de restricción, 2 por 5 medios me da 5, ¿no? 10 menos 5 me da 5, ¿no? Y esos valores lo copiamos a la fila S3. Una vez que tenemos las filas nuevas S1 y S3, vamos a calcular la fila nueva de Z, la cual es el mismo procedimiento para las filas S1 y S3. Primero copiamos la fila vieja de Z, tal cual estaba en la fila simple, en la tabla simplex número 1, ¿no? El coeficiente pivote de la fila vieja de Z es menos 20, como podemos ver en la columna de la tabla número 1. Y la fila entrante va a seguir siendo X2. Bien, ahora empezamos a calcular. Menos 20 por 0, 0. 1 menos 0, 0. En este caso, para la segunda constante, la que corresponde a la variable X1 de la fila Z, tenemos una variedad de negativos. Así que para evitar errores, yo recomiendo trabajar por separado, ¿no? Calcular por separado. Vamos a ver que sería menos 10 menos 20 por 1. Este menos 20 por 1 me da menos 20. Entonces tendría que menos 10 menos 20 es igual a menos 10 más 20, lo cual me da 10. Seguimos, tenemos menos 20 por 1, menos 20, menos 20, menos 20, 0. Y así vamos calculando cada uno de los valores. No olvidemos lo importante que es el último valor del coeficiente de la restricción, así que por si acaso lo vamos a calcular aparte. Sería 0 menos 20 por 5 medios, ¿no? Entonces 0 menos 100 medios es igual a 0 menos 50, lo cual me da 50, ¿no? Entonces, una vez que he calculado los valores de la fila nueva de Z, esos van a pasar a formar parte de mi tabla número 2. Y aquí ya hemos terminado de completar la tabla número 2. Pero eso no quiere decir que hayamos terminado de resolver el ejercicio. Tenemos un concepto más, la solución óptima. ¿Cuál es la solución óptima? Dice que esta existe siempre que no haya valores negativos en la función z. Vamos a ver en este caso la función z de nuestra tabla simplex número 2 no tiene ningún valor negativo. Por lo tanto, podemos decir que ya encontramos la solución óptima y ya hemos terminado de resolver este ejercicio. Bueno, el resultado vendría a ser los valores, las constantes que acompañan a las variables que sean básicas o la función z, ¿no? En este caso, solamente me interesa el valor de x2, ya que es una variable básica, y de z, porque es el valor que obtendré como optimización. No me interesa el valor de S1 y S3, ya que recordemos que estas variables en realidad no existen, ¿no? Entonces, para verificar que nuestro resultado es correcto, simplemente lo vamos a reemplazar en nuestra función objetivo, ¿no? Me dice que z es 50, así que z lo reemplazamos por 50, igual a 10 por x, 1.
En la tabla simplex no tenemos x1, por lo tanto asumimos que su valor es 0. Más 20x2, y tenemos que x2 es 5 medios. Por lo tanto, verificando, vamos a darnos cuenta que coincide, ¿no? Que 50 es igual a 50, y eso indicaría que hemos culminado nuestro método simplex. Bien chicos, cualquier pregunta me la dejan en los comentarios, pueden suscribirse para ver más videos y estaré atento a las sugerencias que ustedes me pidan para seguir subiendo más aportaciones. Gracias.